Seguimos entonces en Todos a la Cueva. Recién estábamos escuchando a Sumo con TV Caliente y hace un ratito nomás estaba lo que es la mesa debate de justamente que estaba conducida por Cecilia Beatriz Díaz, en donde nos visitaron Nadia Cosner y Carlos Romero. Justamente, bueno, ahora vamos a lo que es el informe que va a estar producido, vamos a decir, sí. Lo produjo Christopher Cardarelli, alias Wally, nuestro productor, y también está en el mismo informe Emiliano De Lucci. Así que bueno, es el advenimiento de las derechas europeas. Así es. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal a todos los cueveros y cueveras que nos están mirando? Sí, nosotros en realidad planteamos en una conversación, dijimos, bueno, vamos a hacer un informe sobre la derecha francesa, la ultraderecha francesa. Y la verdad que nos llevamos y planteamos el advenimiento de la ultraderecha en tres ejes claros, que son un eje político-económico, un eje discursivo y un eje transversal, que es el eje político, digamos. Un eje político que va a atravesar todo el informe. Entendemos que es un proceso que no es una cuestión disruptiva, sino que se viene suscitando paulatinamente. No es algo, digamos, que pasó de un día para el otro, está bien. Exacto. Sino que es un proceso, todo un proceso. Exacto. Hay un contexto que se va dando y en ese contexto que se va dando, los partidos de ultraderecha comienzan a tener una mayor fuerza y un mayor peso específico. Exacto, político. Exacto. Bueno, en ese sentido creemos que un primer eje, que es el eje político-económico, lo encasillamos a partir de los años 70. En realidad lo vamos a estar hablando de un tiempo atrás, con el estado de bienestar y la caída del estado de bienestar. Pero básicamente un primer eje es ese, el político-económico. Bueno, vamos a dar inicio a este interactivo. Va a haber un par de cuadros para los que están mirando, así que vamos a hacerlo lo más didáctico posible. Muchas veces cuando se hace un informe de derechas europeas, se lo hace cortado, o se lo hace segmentado, o se lo hace fragmentado. Nosotros lo que vamos a hacer es contextualizarlo. Vamos a tener en cuenta en un principio que en Europa hay un quiebre en las guerras mundiales, hay un antes y un después de las guerras mundiales que dejan devastado a los países europeos. Luego de las guerras mundiales hay una gran recuperación económica en Europa continental, de la mano de una fuerte alianza de clases. ¿Qué quiere? De clases o de sectores, ¿no? Para que no suene tan marxista el planteo. Los partidos comunistas eran muy fuertes, estaba la influencia de la Unión Soviética, que había salido fortalecida en lo simbólico más que en lo material de la Segunda Guerra Mundial, porque había quedado devastada. Y las élites europeas agotadas luego de dos guerras masivas en menos de 50 años. En ese sentido se da un contexto económico de expansión, con fuerte crecimiento del PBI, con fuerte crecimiento del empleo y con lo que se llama estado de bienestar, que después fue replicado en muchos países del mundo, entre ellos el nuestro. El estado de bienestar se trata básicamente en un sistema en el que, mediante los impuestos, los estados nacionales cubren las necesidades básicas de la población como educación, salud y jubilación. Estos consensos que se establecieron en ese momento, independientemente de quién gobernara, eran intocables, digamos. Nadie discutía la estructura del trabajo, nadie discutía la estructura jubilatoria. Y esto dura más o menos hasta la década del 70, donde se empieza a resquebrajar o a entrar en lo que se puede llamar como la crisis de los modelos de bienestar, que va a terminar estallando ahora, pero para eso todavía falta. ¿Qué sucede en el plano económico en estos años? Lo que sucede es que a partir de los 60 se da un proceso de relocalización industrial. Estos países que habían sido siempre fuertemente industriales, recordemos que Inglaterra es la cuna de la revolución industrial y después se expande al resto de Europa, Alemania, Bélgica, el norte de Italia, Francia. Bueno, comienzan las relocalizaciones. Las grandes empresas europeas de los países centrales levantan sus fábricas y las trasladan primero a Japón en la década del 60. Después ese traslado se amplifica a los llamados tigres asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur. Y finalmente hacia China.
Acá hay un quiebre importante, una diferencia importante entre China y los otros países por la cantidad de habitantes que tiene China y sobre todo porque por el PBI chino, ¿no? El tamaño de la economía china en el mundo. Y segundo, porque Japón, que era el segundo país en importancia, se abre muy rápido se convierte en un país de alto nivel de vida y de ya exportaciones de altísimo valor agregado que lo diferenció de los otros asiáticos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto en las economías europeas? Primero, que se reduce la cantidad de trabajo de los empleados menos calificados, porque esos trabajos que lo hacía antes un francés, un alemán, lo pasa a ser un chino. Esto se intensifica un poco más a partir de la caída de la Unión Soviética, en el que al ejército de chinos y demás países de Asia se le suma el de rusos y los de Europa del Este, que son mano de obra barata también. Pero a partir de los 90 es donde se va a dar un fenómeno particular. Si uno ve hay un informe en internet muy interesante del economista Daniel Steingart que muestra cómo se componen las cadenas de valor. Una cadena de valor, para que se entienda, es cuando se termina un producto industrial, un auto, por ejemplo, nos encontramos con que ese auto, el motor está hecho en Alemania, las ruedas están hechas en Dinamarca, la caja de cambios está hecha en Japón. A su vez, en el motor, los tornillos son de China, otra parte es de acá. Bueno, eso es una cadena que permite llegar al producto final. Lo que sucede es que a mediados de los 90 China era un exportador neto. China solamente ensamblaba productos y exportaba. Ahora lo que hace China es complementar su cadena de valor en los escalones medios y los componentes de alto valor agregado que antes los hacía un francés, los exportaban a China, en China hacían el producto final y después se exportaba a otro país, ese producto de valor técnico medio o medio alto lo pasa a ser un chino. Esto tiene como consecuencia que en Europa, donde antes estaban en crisis los trabajos más bajos, ahora comienzan a estar en crisis o con problemas los trabajos medios. Todo esto termina desembocando en la actualidad. Pero como obviamente no podemos atribuir a los fenómenos sociales y políticos únicamente una base económica, nosotros entendemos que el neoliberalismo es un proceso económico, pero también cultural, social y simbólico. También tenemos que hablar de la parte que corresponde a todo esto, que es la americanización de Europa, etcétera, que nos va a poder ilustrar mejor el compañero Christopher Cardarelli. Exactamente. A partir de los años 70 se da lo que es la llegada del neoliberalismo al mundo occidental, por así decirlo. Específicamente, como nosotros nos vamos a hablar de lo que es Europa y el proceso que se da en Europa, observamos que hay un doble proceso que genera el neoliberalismo. Un primer proceso que es un doble proceso, que es de debilitamiento, que es interno y externo. El debilitamiento externo se da a partir de un proceso de americanización de las sociedades europeas. Para ejemplificarte, mira, yo venía justamente en el bondi viendo la columna, cómo le íbamos a dar, y sin darme cuenta, así, miro para abajo y tengo una remera que dice California, representa lo que es el estado californiano. Digamos, se da un proceso de americanización no solamente en lo cultural, como las remeras que te llegan de ahora, sino también en materia de política externa, digamos. Y en ese sentido, un ejemplo claro es lo que sucedió en este proceso de americanización en Francia. En Francia, en lo que son los años 70, los años 80, sabemos bien que estaba lo que se representa gráficamente como el muro de Berlín. Había un mundo bipolar, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Este mundo bipolar lo que tiene es que le da la potestad a Francia de ser un jugador medio, digamos, de tener el privilegio de ser ese jugador necesario pero incómodo a la vez. ¿Por qué? Francia lo que genera es, a partir de la institucionalización de ciertos temas, por ejemplo, Francia es pionero y es fundador de lo que conocemos como el G5, que después es el G7 y con la incorporación de Rusia es el G8. Francia también tiene la posibilidad en este posicionamiento de ser el jugador medio, el jugador necesario, de tener frente a la cuestión palestino-israelí, tener una postura donde
cree que el pueblo palestino tiene que conformarse ser entendido como pueblo, identificado como pueblo, y por último como Estado. Todo esto previo a la caída del muro de Berlín. También tiene una postura de relaciones con la Unión Soviética, por ejemplo, de entendimiento y de cooperación. Bueno, y así muchas cuestiones donde Francia se ve beneficiada por este posicionamiento. Ahora bien, cuando cae el muro de Berlín, lo que conocemos con la caída de la Unión Soviética, este posicionamiento de privilegio que tenía Francia empieza a mermar, y ahí es donde Estados Unidos tiene la capacidad de, en ese proceso de americanización que se venía dando en el plano cultural, también lo puede ejercer en el plano político externo. Esto es, comienza a fracturar aquellas instituciones donde Francia se veía con un posicionamiento claro y fuerte, y genera en Francia que ciertos posicionamientos que tenía respecto a ciertos temas presente un giro de 180 grados. Por ejemplo, en el caso del conflicto palestino-israelí, tiene una postura ya más alejada de la cuestión palestina. Después, tenía como una cuestión defensiva que tiene Francia ante este proceso de americanización es, bueno, salvo a conformar instituciones donde yo pueda seguir teniendo cierto posicionamiento de privilegio. En este sentido, Estados Unidos uno a uno comienza a debilitarlo en este sentido, lo comienza a debilitar. Ahora bien, este es un proceso de debilitamiento externo donde se ve una merma en el poder de Europa o de los pueblos europeos frente al mundo, pero también hay un proceso que, si bien es global, es interno, fronteras adentro de cada país, de cada Estado-nación. Que este proceso es el que conocemos como el proceso, en Europa se da claro que es el proceso de postindustrialización, y también un proceso de postproletario, digamos, de construcción del sujeto neoliberal. En ese sentido es interesante esto lo que marca Christopher, que las instituciones, tanto locales como internacionales, fruto de la posguerra, entran en crisis con el proceso de desindustrialización y desproletarización. ¿Por qué hacemos la diferencia de desindustrialización y desproletarización? Porque si bien se habla de que ahora el mundo es un mundo postindustrial, eso no está del todo claro, porque la industria no es que se escinde del mundo, sino que se relocaliza. Entonces la cuestión acá radica en que, por un lado, hay discursos que hablan de la aldea global, que hablan de que todos somos ciudadanos del mundo, al mismo tiempo que se marca que es un mundo desindustrializado. Pero en realidad no, pues vamos a tomar un ejemplo. Cuando uno ve la relación de industria en el PBI a nivel global, si bien baja en general, aumenta mucho en Asia. La producción de acero, por ejemplo, baja en todos los países del mundo, pero sube en Asia. De ese beneficio que hay de la industria, digamos, los países europeos, hay un flujo de dinero que va desde Asia hacia Europa. Lo que produce que las sociedades europeas están dentro del sistema capitalista, pero solo se da la desindustrialización fronteras adentro. Bueno, pasamos a ya lo que sería, porque si no se va a extender demasiado, lo que sería el rol de las nuevas derechas en cada uno de los países y por qué se da este surgimiento, cómo se combinan estos sistemas económicos y sociales, este aumento del desempleo, con una salida política que no puede ser canalizada por los partidos tradicionales que habían asumido la escena política, económica y social desde la posguerra hasta ahora. Exacto. Primero habría que marcar que en este proceso interno que se da de postproletario, se da la construcción de un sujeto neoliberal. Y este sujeto neoliberal tiene como premisa la construcción vamos a reformular. Está la idea de lo colectivo que comienza a resquebrajarse, se comienza a fracturar a partir del proceso de neoliberalización, y se empieza a evocar
una idea de lo individual, digamos, en ese sentido. Entonces, el proceso de individualización del ser, digamos. exacto. En ese sentido se empieza a construir un sujeto neoliberal que tiene como característica estar aislado, como bien dijiste, individualizado y atomizado. Un ejemplo claro de esto es que comienza a romperse todos aquellos lazos colectivos y solidarios que habían entre los sujetos, entre los ciudadanos, en este caso de Europa, y se empieza a generar lo que veíamos con Emiliano, es que los partidos de centro-derecha se mantienen en esa postura de ser un partido de centro-derecha, y los partidos de centro-izquierda comienzan a menguar hacia más al centro, digamos. Esto, un ejemplo claro que se da entre el año 2003 y 2005 es en Alemania, donde se presenta una reforma laboral bastante fuerte que se la llama la reforma laboral Agenda 2010. Esto fue antes de que asuma Merkel en 2005. Sí, justo antes. Y acá se da un punto clave que es el Hartz IV. Ahora vos me decís, bueno, la reforma laboral fue dada por el Partido Conservador de Alemania. No, justamente los partidos tradicionales empiezan a debilitarse, y este es un ejemplo, porque los partidos socialdemócratas comienzan a generar reformas laborales contra los propios trabajadores. Por ejemplo, la Agenda 2010 lo que instaura es los job centers, que son la institucionalización, como lo vimos nosotros, de la precarización laboral. Y también va contra lo que es la idea de la construcción de identidad del trabajador. ¿Por qué? Porque los job centers lo que te dan es, bueno, el desocupado viene a un centro de trabajo, como sería, y le dan el trabajo que hay, digamos, sin respetar los antecedentes laborales de ese trabajador. Arreglate con lo que tenés. Después, se presenta también los mini-jobs, que los mini-jobs son, digamos, trabajo en medio tiempo, que te dan, que son de 400 euros, por debajo de la mínima, y además no tiene seguridad social y aportes. Exacto, eso es un proceso generalizado. Si bien la institucionalización está en Alemania, en Francia se busca el mismo camino. Era el 28 de noviembre. En Francia se decide si se aprueba o no la reforma laboral, que tuvo una movida muy importante en contra. 14 paros hicieron. 14 paros, pero bueno, hace oídos sordos el presidente Macron. Y el tema es este, ¿no? Lo que veníamos planteando, que ante la desaparición del mundo material que había permitido una estructura política en Europa, las izquierdas se corren cada vez más al centro y termina habiendo un partido de centro y un partido de centro-derecha cada vez más neoliberal, inspirado en el binomio Thatcher-Reagan. La consecuencia de eso es que aparecen partidos de lo que se llama la ultraderecha, que tienen la capacidad, mediante nuevas herramientas, mediante uso de redes sociales, mediante discursos característicos, laxos, ambiguos, que se llaman partidos que catch all, que pueden agarrar votantes de todos lados, pluriclasistas. Vamos juntos. Vamos juntos. Estos sectores tuvieron la capacidad de aglutinar una buena cantidad de votantes que cada vez se acerca más al 25% de la población. Cosa que no ha pasado con la izquierda. Uno ve que se desmorona la socialdemocracia, lo que dijimos que se corría cada vez más al centro, se ve desmoronado. El centro se mantiene o incluso suma, pero la izquierda tiene dificultades, salvo en algunos países, ¿no? En España, que se constituyó Podemos, Syriza, que llegó al gobierno en Grecia, la Alianza, que llegó al gobierno y gobierna con relativo éxito Portugal. Los partidos se han ido desmoronando y ese voto castigo, ese voto de votante desencantado, se ha ido corriendo cada vez más hacia esto denominado ultraderecha. Ahora, lo que, digamos, a partir de este contexto político-económico que remarcaba Emiliano, lo que se da un rompimiento, por así decirlo, a partir del nuevo siglo, en la composición y en la construcción del discurso por parte de los partidos de ultraderecha.
La gran diferencia que se puede observar entre los discursos de los 80 y los discursos del nuevo siglo en estos partidos de ultraderecha es que tiene la capacidad de romper con la lógica izquierda-derecha. Los discursos no se encasillan ya en una lógica izquierda-derecha, sino que son discursos más bien transversales, que van hacia toda la sociedad. Le pega de lleno directamente al gerente de la Mercedes-Benz, como al tipo que está justamente en el job center tratando de ganar algún laburo, digamos. En ese sentido, esta transversalidad se da por lo que observamos es la construcción del discurso a partir de un encuadre maestro o un master frame, que es justamente el temor latente o el peligro latente. En este sentido, le consultamos a Franco de Ledone. Él es un especialista en elecciones en Alemania, trabaja para el Parlamento de Berlín y conversó con nosotros vía WhatsApp, porque está en Alemania, ¿no? La telefonía iba a salir bastante cara, y nos comentaba esto acerca de estos nuevos partidos. Una amenaza latente que como significante se lo podría calificar de vacío, porque uno puede ubicar dentro de esa amenaza cualquier cuestión que uno crea que se sienta amenazada. Y ahí es donde entra esta capacidad que tienen para captar gente de manera transversal, ya sea en el eje izquierda-derecha, como de manera transversal también en lo que sería el eje socioeconómico, es decir, clase baja, clase media. Bueno, ahí lo escuchábamos bien, ¿no? La capacidad de captar de todos lados. Después vamos a verlo específicamente con las redes sociales. Lo que pudieron hacer estos partidos es, mediante los discursos de las redes, fue expresar conceptos o ideas que eran prohibidos socialmente o eran mal vistos socialmente. Quizás cosas que no se podían decir en un programa de televisión o en un programa de radio. El anonimato de las redes sociales permitió que se pudieran exponer mensajes de odio, mensajes xenófobos, mensajes contra la comunidad islámica y los inmigrantes, que pasaron a ser los chivos expiatorios que pudieron explicar todos los problemas que había en Europa. Y en cierto sentido se rompió una espiral del silencio que perjudicaba a estos partidos, ¿no? La teoría de la espiral del silencio dice que si hay un grupo que es mayoritario pero se cree minoritario, calla en la interacción con los otros. Si yo pienso A pero creo que todos los demás piensan B, no digo que pienso A. Las redes sociales permitieron romper en este sentido el hecho de que había un 25% más o menos de la población, o 20% oculto, que pensaba determinadas cosas pero que creía que no las podía expresar. Sí, en este sentido, yo creo que por ahí lo más novedoso es las redes sociales como herramienta para difundir el discurso de la ultraderecha, y también lo que decía Franco es la construcción de un significante vacío. Dentro de ese significante poder cargarlo de muchos frames, digamos, de muchos encuadres. Lo que entendieron los partidos de ultraderecha era que la sociedad y el contexto estaba dado para discursos abarcativos, y observan que la sociedad es una sociedad per se demandante y que esas demandas no pueden ser absorbidas por los partidos tradicionales. Entonces, lo que hacen es tocar todos los temas posibles que están en la agenda pública, tener una posición clara y tratar de ganar esas disputas, digamos, una a una. En este sentido, como bien decía Emiliano, las redes sociales son un factor importante, son una herramienta importante, y Franco de Ledone nos decía lo siguiente. Es que aparece un contexto especial que tiene que ver con la aparición o digamos la expansión del uso de las redes sociales, que le generan un espacio público, si querés virtual, a opciones políticas que hasta este momento hubiesen sido calificadas como opciones políticas marginales, opciones políticas condenables por la mayoría de la sociedad y por consiguiente también condenadas. ¿Cómo lo hacen y por qué esto es tan relevante? Porque lo que hacen estas redes es aprovechar el anonimato.
Aprovechar el anonimato y a partir de ahí crear una masa crítica a favor de un pensamiento determinado, una forma de interpretar las cuestiones que se hubiesen cortado mucho más temprano en el tiempo si no hubiesen existido estas situaciones. Bueno, para terminar de complementar y de ilustrar, vamos a dar algunos datos que permiten saber bien qué es lo que está pasando y por dónde viene la cosa. En Alemania y Francia, por ejemplo, estos partidos crecen constantemente, ¿no? Tenemos en Alemania el 12,5% de los votos, tercer lugar para el Parlamento, es la primera vez que la ultraderecha entra al Parlamento alemán. En Francia, bueno, tiene 2 balotages en los últimos, si no me equivoco, 25 o 30 años, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, vienen compitiendo bastante seguido. Marine Le Pen, hija y padre. Padre en 2002 y Marine Le Pen justamente este año. 34% de los votos. Marine Le Pen, 21 o 22 había sacado el padre en la misma instancia de balotaje. Y bueno, otro país donde es muy fuerte la derecha es Austria. Austria viene siendo fuerte desde los 90, si no me equivoco es el único país que ya en los 90 tenía una fuerte presencia de la ultraderecha. En este sentido, en las elecciones de 2017 sacaron el 26%, un virtual segundo lugar, porque si bien salieron terceros, el segundo sacó 0,8% de diferencia. Exacto. Yo creo que un punto importante para remarcar sobre todo esto es justamente que estos partidos de ultraderecha tienen un posicionamiento netamente contestatario de protesta. Mejor dicho, tienen un posicionamiento de protesta. Y el posicionamiento, digamos, de gobierno, como ir a tomar el gobierno, generar coaliciones, no se observa, digamos. En ese sentido, ellos saben que en la protesta está el aglutinamiento de demandas. En ese sentido, hay algo que sucedió hace poco, que la jefa del Alternativa para Alemania, que es justamente el partido ultraderecha alemán, quería o presentó un posicionamiento de construcción de gobierno hacia adentro de su partido para conformar un gobierno, y básicamente le dijeron que no. Así ella se tuvo que ir y conformar lo que es el Partido Azul. En este sentido, Franco nos decía algo similar. Aglutina exigencias de una población cansada, desilusionada, que ya no aguanta más y elige un partido como este para expresar ese descontento. Uno de los conflictos que se dan un poco meses antes de las elecciones, este año, fue con la ex jefa del partido que te nombré antes, Frauke Petry, que renuncia al partido y se pelea porque ella quería una opción, digamos, de partido que pueda coalicionar eventualmente con el Partido Conservador. Y el resto del partido le dijo que no, que ellos estaban ahí para pelear contra esos partidos establecidos y no para entregar sus banderas y eventualmente, ante la posibilidad de formar gobierno, traicionar a su electorado, ¿no? Y ahí te queda clarísimo, más allá de que ahí había una disputa interna, política, etcétera, que ellos saben muy bien dónde está lo que les conviene. A modo de cierre tenemos en la página de internet, para los que nos están viendo en modo multimedia, un gráfico que expresa un poco todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, con los rendimientos electorales de estos partidos. Tenemos Austria encabezando, le sigue Francia, después está muy muy cerca Alemania y Holanda. Holanda no llegamos a tocarlo por una cuestión de tiempo, pero es un fenómeno bastante homogéneo en Europa, que a pesar de que se dan con las salvedades de las diferencias de idiosincrasias de los diferentes países, es algo global. Y podemos hablar, ¿no, Christopher, de lo que sería un fenómeno de la antipolítica o de una crisis del sistema democrático? ¿Es para tanto? Sí, yo creo que como pregunta final para dejar abierto para una próxima columna, por así decirlo, habría que preguntarse, bueno, ¿estamos ante una etapa de postdemocracia, como diría Colin Crouch, o estamos ante una etapa de
de desmocratización, como diría Balibar. En este sentido me parece que habría que ver, bueno, ¿la democracia de por sí es una cuestión de etapas o es una cuestión de grados que por momentos por ahí decae la participación ciudadana y acá es donde tiene la capacidad y la posibilidad de aparecer estos partidos de ultraderecha, o es una cuestión de que, bueno, no vamos a poder volver a esa democracia de participación ciudadana activa? Queda la incógnita que se revelará con los próximos resultados, ¿no? de las elecciones Exactamente. europeas. Entonces, cerramos acá este tremendo informe sobre el advenimiento de las derechas democráticas, digamos, en Europa. Y vamos entonces nomás con reincidentes y paisa.